Hello everybody! My name is Daniel. I'm Coach Daniel here at Alo Idiomas, and thank you for watching us today in the workshop. Okay, so the workshop today is about useful words. Useful words in English. Ok, es decir, palabras útiles en inglés, ¿ok? Pero no vamos a ver únicamente palabras útiles, sino también palabras que generalmente utilizan los nativos, es decir, aquellas frases que no se pueden traducir literalmente, pero tienen una relevancia en el idioma, ¿ok? So, esperemos unos minutitos en lo que otras personas se conectan y gracias por sintonizarnos. Por favor, compártanos y danos like a la página. Okay, everybody, so we are going to start, yeah? And we are going to start with something very basic that you should know already about some difference between Spanish and English, yeah? For example, in English, we know there is good evening. Sorry. Yes, good evening, que significa buenas noches, ¿sí? Pero también en inglés existe good night, ¿cierto? Y night, como sabemos en español, significa noche. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos saludar? Bien, en inglés sucede algo muy chistoso, es decir, que ellos tienen una forma de saludar en la noche y otra forma de despedirse. Y un claro ejemplo es good evening y good night, ¿sí? Si ustedes llegan a un lugar desde las 7 de la noche más o menos hasta las 11:59, ustedes deberían decir good evening, es decir, saludar con good evening, ¿sí? Porque si nosotros llegamos y decimos good night, ellos se van a preguntar, acabas de llegar, ¿por qué te despides? ¿Sí? Good night únicamente lo utilizamos como despedida, ¿sí? Esta es una de las primeras diferencias que suele suceder cuando nosotros estamos aprendiendo inglés, ¿sí? So it is good evening for saying hi and good night for saying bye-bye, yes? So this is the first difference between Spanish and English, ¿sí? Esta es la primera diferencia entre español e inglés, que en inglés ellos tienen dos formas diferentes de saludar y despedirse en la noche. Entonces, como les decía, good evening únicamente nos sirve para saludar, ¿sí? Buenas noches como saludo. Y good night es despedida cuando ya no vamos a ver a esa persona o a las personas y nos vamos a ir a dormir o a sus casas si están de visita. ¿Ya? Ok. So let's continue with another example. Okay, I'm going to ask you, what do you answer when someone knocks the door?
What do you answer or what do you say when someone knocks the door? ¿Qué hacen o qué dicen en inglés cuando alguien toca la puerta? Pues bien, en español nosotros decimos voy, ¿cierto? Que en inglés sería go. ¿Ya? Es como de decir voy. ¿Ok? Cuando tocan la puerta nosotros decimos voy. Sin embargo, en inglés no se utiliza el go, sino el come. ¿Sí? Come, venir. Es decir, vengo. Entonces, cuando alguien toca la puerta, nosotros no decimos voy. Literalmente diríamos I'm coming o yo estoy viniendo. ¿Sí? En inglés nosotros decimos I'm coming cuando alguien toca la puerta. ¿Sí? Porque si nosotros decimos I'm going, si nosotros decimos I'm going, cuando alguien toca la puerta, ellos se van a preguntar, ¿a dónde vas? Estoy aquí, yo te estoy tocando la puerta, ¿por qué te irías? ¿Sí? Entonces, cuando alguien toque la puerta en un país de habla inglesa, tú responderías I'm coming, ¿sí? O, por ejemplo, cuando vas a algún lugar, I'm coming, ya voy, estoy viniendo literalmente. Pero recuerden, no siempre es bueno traducir de español a inglés o de inglés a español porque los significados de las palabras pueden cambiar mucho. ¿Ok? Entonces, les repito, cuando alguien toque la puerta o ustedes vayan de un lugar a otro con otra persona que ya los está esperando ahí, diremos, I'm coming. Yes, I'm coming. Y no podemos decir I'm going porque es decir que tú estás en un lugar e irás a otro. ¿Sí? No vas a llegar, solamente irás. ¿Ok? All right. Okay, now, have you ever been to restaurants? ¿Han estado en algún restaurante? Yeah, right? In a restaurant. Okay, ahora les voy a dar algunas palabras que se dicen en inglés cuando están en un restaurante. Así cuando termine todo esto del confinamiento, el estar en casa y vayan a los restaurantes, por ejemplo, algunos donde llegan personas de otros países, ustedes pueden practicar estas palabras. Antes que nada, el mesero o la persona que tome su orden les va a preguntar: Can I take your order? Can I take your order? Can I take your order? Que sería, ¿puedo tomar su orden? ¿Sí? Y después de esto, obviamente, nosotros diremos lo que vamos a comer. ¿Sí? Pero en este caso, nosotros en español decimos I want. ¿Cierto? Nosotros decimos quiero, yo quiero, o esto y el otro, ¿cierto? Diciendo quiero. Sin embargo, en inglés no podemos decir I want. ¿Por qué? Porque ellos nos están preguntando de manera amable. Por lo tanto, esperan que nosotros respondamos de la misma manera. Y decir yo quiero es una orden, o ellos lo toman como una orden. ¿Ok? Entonces, la manera correcta de pedir en un restaurante no es I want. ¿Saben cómo sería? Yes, no. Ok, sería I will have. I will have, que si tenemos algunos alumnos avanzados, will, sabrán que es la partícula que utilizamos para hablar de futuro, ¿sí? Pero también no solamente nos sirve para hablar de futuro, sino también pedir de manera, para pedir de manera amable. ¿Sí? En este caso puede decir I will have, o como también conocemos la contracción, I'll have, es decir, tomaré, tendré, ¿sí?
y, por ejemplo, y después lo que ustedes quieran ordenar. Por ejemplo, están en un lugar donde venden hamburguesas, papas o todo eso en un restaurante. I will have a hamburger. Yes, I will have a hamburger. Or I have, I don't know. I'll have 2 tacos. I'll have 2 tacos. Es decir, si nosotros lo pasamos al español, diría yo quiero 2 tacos o yo quiero una hamburguesa. ¿Sí? Esta es una de las 2 maneras en la que nosotros podemos pedir de manera amable en un restaurante. ¿Sí? Bien, esta, como les decía, es una y hay otra. ¿Cuál es la otra? Bien. Bien. La otra manera de pedir de manera amable en un restaurante es el I would like. I would like. O en su contracción, I'd like. Yes? I would like, I'd like. Repeat with me. I would like. I would like. Yes, this is the full form. And then we have the contraction. I'd like. Okay, hacemos más chiquito el would diciendo I'd like. Yes, I'd like. ¿Sí? Esta es la segunda manera en la que ustedes pueden pedir sus alimentos en un restaurante. Y bien, ¿qué más agregamos? ¿Qué más necesitamos? Muy sencillo. El complemento, o es decir, el alimento que ustedes quieren pedir en el restaurante. Como teníamos en el ejemplo anterior, I would like a hamburger. I would like a hamburger. Or I'd like two tacos. Yes, I would like a hamburger or I'd like 2 tacos. Yes, so these are the 2 forms or the correct 2 forms that you can use when you want to order in a restaurant. Okay, entonces recuerden que el I want no nos sirve o no es recomendable utilizarlo para pedir sus alimentos. ¿Sí? Entonces, recapitulemos. No podemos usar I want in a restaurant porque es pedir algo de manera rude, de manera no educada. ¿Sí? Las educadas son I would like o I'll have. ¿Sí? Tenemos el I would like a hamburger, I'd like 2 tacos, or I'll have a hamburger, a taco, a pizza, or anything you want, okay? So, when you go to a restaurant, try to speak in English and say, I'd like a pizza, I'd like a hamburger, or anything you want. Yes? Okay. Ahora, una vez que ustedes hayan pedido, el cajero o la persona que esté tomando su orden les va a preguntar: anything else? Anything else? Do you know what is anything else? Anything else? No? If you do, very good. If you don't worry. Anything else es como si les estuvieran preguntando algo más. Algo más. Anything else? Algo más. Okay? And if you don't want anything else, si ustedes no quieren o no van a pedir algo más, ustedes pueden únicamente decir no, thank you. That's it.
Okay? No, thank you. That's it. Okay? No, thank you. That's it. No, thank you. That's it. No, gracias. Eso es todo. That's it. En la adaptación a español sería eso es todo. ¿Ok? Si ustedes, les repito, si no quieren algo más, no, thank you. That's it. ¿Ok? No, gracias. Eso es todo. Okay, no questions so far, right? No dudas hasta aquí. Ok, seguimos en el restaurante. ¿Sí? Y ahora ustedes ya llevaron sus platos a sus mesas y pues les van a, o sea, ya quieren pedir la cuenta. ¿Sí? Imagínense que están con alguien más. ¿Sí? Let's ask for the bill. Okay? Let's ask for the bill. Let's ask for the bill. Let's ask for the bill. Pidamos la cuenta. Let's ask for the bill. Pidamos la cuenta. Bill, en este caso, sería cuenta, ¿ok? La cuenta. Cuando le dices al mesero, ya la manita, ya sabemos en español qué es. Y creo que ese es universal hasta donde yo sé, no he visto otro lugar. Entonces, so let's ask for the bill sería pidamos la cuenta, ¿sí? Y ya cuando ustedes piden la cuenta, llega el mesero y ya les da el ticket, ¿no? O sea, ¿cuánto es? Y ya después de que ustedes pagan, ellos les dan un recibo, ¿sí? Ese papelito donde trae muchos números, el nombre del establecimiento, el lugar, la hora y la orden que tuvieron. Y entonces, el mesero les diría, here is your receipt. Yes? Here is your receipt. Aquí está su recibo. ¿Ok? Receipt es recibo. ¿Ok? El papelito blanco que les comentaba, donde tienen anotado todo lo que ustedes pidieron, la hora, la cuenta, la suma, y igual si les ponen la propina casi obligatoria, ¿ok? Here it is your receipt. Aquí está su recibo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ustedes les acaban de pagar la quincena y quieren invitar a su amigo, su familia o cualquier persona que lo está acompañando? Bien, nosotros en ese caso decimos it's on me. ¿Ok? It's on me. It's on me. Yo pago. Yo pago. O no te preocupes. It's on me. ¿Ok? It's on me. It's on me. Yo pago. Corre por mi cuenta. ¿Sí? It's on me. It's on me. Okay? Any question? No? Okay. Bien. It's on me. Okay. Ahora. En inglés tenemos bill, note, receipt. ¿Ok? ¿Ustedes cuál creen que es billete en inglés? ¿Cuál de estas tres? Bill, como les acabo de explicar, puede ser nota. ¿Ok? Pero ¿cuál palabra creen ustedes que se dice billete en inglés? Bill, note o receipt. Bill, note o receipt. Billete, o sea, el pedazo ese que vale 20, 100, 50, 200, 1000 pesos, o creo que ya está el de 2000. ¿Cuál creen que es? Bill, note o receipt. Bien, si ustedes dijeron que bill, están equivocados, ¿sí? En inglés, bill, como les acabo de decir hace un momento, sería
como cuenta. Ajá. También puede ser del gas, del internet, de cualquier otro lugar donde pues les estén desglosando el precio, ¿sí? Y note en este caso sería el billete, ¿sí? Aquel papelito que vale mucho, o bueno, dependiendo de la cantidad. En inglés es note, ¿sí? Ese papelito con un valor determinado es note in English, ¿ok? Note, billete, note. Note sería billete, note. Do you have a note? Do you have a note? ¿Tienen un billete por ahí? Yes, no, I don't have a note. Yo no tengo un billete, solo moneditas de peso y 2 pesos. Hey, what about receipt? Do you remember what is receipt? Yes, do you remember what is receipt? Receipt is recibo, ¿sí? Aquel papelito blanco, generalmente, que les dan después de la compra del súper, después de que pidieron su cuenta, en el banco, cuando retiran, cuando hacen un depósito, ¿ok? Ese papelito blanco es receipt, ¿ok? Receipt. Entonces, recapitulemos. Bill es cuenta. Note, billete. Y receipt, recibo. ¿Ok? One more time. Bill, cuenta. Note, billete. Y receipt, recibo. Yes? Okay, so let's leave aside the restaurant and we are going to go something deeper in English, okay? Have you ever heard this word? Have you ever heard phrasal verb or phrasal verbs? Have you ever heard this word? Si eres un alumno avanzado en inglés, este puede ser tu dolor de cabeza. Si ustedes están en nivel básico, posiblemente todavía no lo han de conocer o puede que alguno de sus coaches les haya mencionado un poco acerca de los phrasal verbs. Pues bien, un phrasal verb en inglés es algo o algunas oraciones, perdón, algunos verbos, ¿sí? Verbos frasales, se dicen en español, que están compuestos por 2 o más palabras, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan del it's on me? It's on me. Bien. Aquí en el phrasal verb entra el contexto que nosotros los profesores de inglés siempre les decimos a nuestros alumnos. Y no es únicamente porque no sepamos, a veces puede que no. Pero en este caso, el contexto lo es todo, ¿sí? Por ejemplo, it's on me, que algunos de ustedes ya sabrán que on es sobre, ¿sí? No podemos traducir literalmente it's on me, a menos que ustedes tengan algo, ¿no? Por ejemplo, a hat, yes, a hat. The hat, it's on me, ¿sí? La gorra está sobre mí, it's on me, ¿sí? Está sobre mí. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos en el restaurante? ¿Qué significa it's on me cuando vamos a pagar? ¿Se acuerdan? It's on me. ¿Qué es? Yo pago, es por mi cuenta, ¿sí? Yo voy a pagar. Entonces, aquí es donde nosotros decimos que el contexto es lo más importante. Y esto es una parte fundamental del inglés, ya que con una simple palabrita o preposición que nosotros le agreguemos o quitemos al verbo, la palabra puede, el verbo puede cambiar completamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les comentaba sobre it's on me, que cambia bastante el significado. Por ejemplo, la gorra, it's on me, and it's on me cuando estás en el restaurante. También otro que les presenté hace ratito es el that's it. That's it. Ese that's it, do you remember what is it? ¿Se recuerdan qué es? That's it significa eso es todo, ¿sí? No significa eso es eso, ¿sí? Recuerden que la traducción literal nunca los va a ayudar, o bueno, no siempre, ¿sí?
porque cambian las palabras y respecto al contexto también. Entonces, that's it, nosotros lo tomamos en inglés como eso es todo, ¿sí? That's it. Después, también, no sé si han escuchado del pick up. ¿Han escuchado el pick up? The pick up. Bueno, algunos creo que lo han escuchado con camionetas, o ahorita que está con todo esto de la pandemia, el pick up se ha vuelto muy común, por ejemplo en supermercados, en tiendas departamentales o en lugares donde ustedes hacen su pedido vía internet y lo pasan a recoger. Pues bien, pick up es un phrasal verb que se compone por pick, de elegir en inglés, y la preposición up, que literalmente sería arriba. Entonces nosotros no podemos decir escoger arriba, ¿sí? Entonces nosotros decimos pick up para recoger algo o alguien, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes van a Tuxtla y tienen un familiar, no sé, en Santa Fe o aquí en el Parque Central, y ya les dices, I'll pick you up, I'll pick you up. I'll pick you up in Santa Fe, ¿sí? Es decir, te recojo en Santa Fe, ¿sí? I'll pick you up. I'll pick you up in Santa Fe. Yes? I'll pick you up in Santa Fe. Te recojo en Santa Fe. Entonces, como les decía, el pick up es otro phrasal verb que es muy utilizado en inglés para decir recoger algo o alguien. ¿Sí? Si tienen tiempo, vayan a las tiendas departamentales o los supermercados en línea y van a tener la opción pick up, ¿sí? Que es recoger su pedido en el lugar, ¿sí? Y después nosotros tenemos el contrario, que es drop off, ¿sí? What is drop off? If this is pick up, what is drop off? Si pick up is recoger, what is drop off? Drop off, sorry. Drop off is the opposite, yes? Drop off is dejar o poner algo en su lugar, ¿sí? Por ejemplo, I'll drop you off in Poliforum. Yes? I'll pick you up in Santa Fe and I'll drop you off in Poliforum. ¿Sí? Es decir, te recojo en Santa Fe y te dejo o te dejaré en Poliforum. ¿Sí? I'll pick you up in Santa Fe, te recogeré en Santa Fe, y el opuesto, que sería drop off, sería I'll drop you off in Poliforum. Te dejaré en Santa Fe. ¿Sí? Bien. Ok. Y como esto, hay muchísimos, que por eso les digo que a los alumnos avanzados de inglés, puede ser su coco, ¿sí? Donde se dan de golpes por tratar de aprendérselos, pero es más factible si ustedes se lo aprenden en contexto. Y ahorita les voy a enseñar otro ejemplo de por qué el contexto es muy importante. Bien, hay otro phrasal verb que se llama o es blow up. ¿Sí? Blow up. ¿Alguna vez escucharon blow up? Do you know what is blow? Do you know what is blow? For example, when you have a balloon and you... That is blow, ¿ok? Como inflar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos la preposición up? Pues bien, si nosotros utilizamos blow up, puede cambiar significativamente su significado, vale la redundancia, en dos aspectos, ¿sí?
bueno, varios tienen más de un significado, pero este en particular es muy, bueno, para mí es característico. Por ejemplo, I blow up a candle. I blow up a candle. Do you know what is candle? Do you know what is candle? Bueno, no soy un experto dibujante, pero candle sería vela, ¿sí? I blow up a candle. Blow up a candle. Cuando le echas aire a la vela, ¿y qué pasa? La apagas, ¿sí? I blow up a candle. Le soplé a la vela, ¿sí? Pero hay otro significado de este, por ejemplo, the bomb. Blow up. Bomb, you know what it is, ya saben que es una bomb. And blow up is the other thing. ¿Qué pasó con la bomba? The bomb blow up. La bomba explota. O en pasado, blew up. ¿Sí? The bomb blew up. La bomba estalló. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando estemos utilizando los phrasal verbs en inglés. ¿Sí? Una de las palabras más importantes y útiles en inglés porque generalmente las personas en vez de decir, bueno, nativo angloparlantes o personas de habla inglesa, suelen utilizarla mucho en vez de decir, por ejemplo, la bomba explotó. The bomb exploded. ¿Sí? Suelen utilizar más los phrasal verbs que los verbos comunes. ¿Por qué? Todavía no sé, pero lo investigaré. Ok. Ok, tenemos otro ejemplo que es muy utilizado, que es turn on. Turn on. Do you know what is turn on? Turn on. No, ok. Turn on, como phrasal verb, sería encender. Yes, for example, that you are in your house, yes, and you want to say your mom, please, Dad, turn on the light. Dad, turn on the lights. Please. Turn on the lights, please. Dad, turn on the lights, please. Papá, prende las luces, por favor. Encender o prender, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando ya tienes mucha luz? O ya hay luz en el exterior. Bueno, aquí sería al revés. En vez de on, como todos sabemos, sería turn off. Yes, turn off, that will be the opposite, que sería apagar las luces. Yes? That turn off lights, please. Yes, Dad, turn off the lights, please. Dad, turn off the lights, please. Papá, apaga las luces, por favor. ¿Sí? Entonces, turn on, encender, and turn off, apagar. ¿Sí? Pero les repito, en phrasal verbs hay muchísimos ejemplos para podernos aprenderlos en una clase y más bien en los años que yo llevo aprendiendo inglés no me los sé todos. Entonces esto es pura práctica y más práctica. ¿Sí? Ahora pasaremos a otra parte importante del inglés, que son los idioms. ¿Sí? Do you know what is an idiom? Do you know what an idiom is? ¿Saben qué es un idiom?
Y les doy una pista, no es idioma. Idioms. Have you ever heard that word? ¿Alguna vez escucharon esa palabra? Idiom. Yes, no, never in your life. And as I told you, idioms is not idiomas. Idioms is not idiomas. Okay. Well, idioms in English or in Spanish as well, it is expresiones, ¿sí? Es decir, palabras que van unas con las otras que su significado la mayoría del tiempo no podrá ser literal. Igual puede ser tomado como refranes, pero no todo el tiempo. Pues bien, aquí les dejo un ejemplo que seguramente sí lo van a conocer. Break a leg. Break a leg. Do you know what is break a leg? Do you know what is break a leg? Break a leg. Sí, ¿verdad? Bien, break a leg es como decir buena suerte o good luck en English. Yes? Break a leg, que como dicen en el teatro, rómpete una pierna. ¿Sí? Entonces, break a leg sería un idiom que, como les repito, son expresiones en la lengua inglesa. ¿Sí? Como break a leg. Aquí tengo otro, que este seguramente no lo van a conocer. Hit the sack. Hit the sack. Do you know what is hit? Hit like hit. En sack vendría siendo como el saco, ¿cierto? Entonces, si lo traducimos literalmente, como la mayoría de las personas hacen, sería golpear el saco. ¿Sí? Entonces, si lo traducimos literalmente, pues puede ser una acción de tener un saco, ¿sí? O sea, un costal, vaya, pero no puede ser tomado de manera literal. Entonces, ¿cuál sería el significado? Bien. Go to bed. Go to bed. Es decir, por ejemplo, I'm going to hit the sack. 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 ¿Sí? O sería, me voy a la cama. ¿Sí? Go to bed o irse a dormir. Ajá. I'm going to hit the sack. I'm going to hit the sack. ¿Vale? Entonces, en la noche, cuando después de ver este video y ya se vayan a dormir, les dicen a sus papás, Dad, Mom, I'm going to hit the sack. ¿Ok? I'm going to hit the sack. Mamá, papá, me voy a la cama. ¿Sí? I'm going to hit the sack. Ok. Y hay uno que también se ha popularizado a nivel mundial, que es Speak of the devil. ¿Sí? Speak of the devil. Speak of the devil. ¿A qué les suena? Speak of the devil. Speak of the devil. ¿A qué les suena? ¿Qué les parece en español? ¿Cuál creen que sería el significado? ¿Cómo creen que sería la adaptación en español? Speak of the devil. Pues bien, speak of the devil, si algunos adivinaron, es como si en español dijéramos hablando del rey de Roma, ¿sí? Speaking of the devil. Speaking of the devil, hablando del rey de Roma. Entonces, cuando alguien están hablando de algún familiar, de algún amigo, de alguna persona y entre, en vez de decir hablando del rey de Roma, let's say it in English. Speaking of the devil. Speaking of the devil. Speaking of the devil.
¿sí? Hablando del rey de Roma, but in English. Yes, speaking of the devil. Hablando del rey de Roma. Yes, so try to speak in English. Speaking of the devil. Yes? Okay, and then we have one more. We have one more that it is completely different that we can say in Spanish. That it is, it's raining cats and dogs. Raining cats and dogs. Raining cats and dogs. Bien, esto, una vez más, como le repito, los idioms no pueden ser traducidos literalmente al español. Sí, porque si lo tradujimos, diría, está lloviendo perros y gatos. Pues bien, ¿tienen alguna idea acerca de what it's raining cats and dogs? ¿Está lloviendo gatos y perros? La traducción literal. ¿No? Pues bien, raining cat and dogs es como si en español dijéramos llueve a cántaros. Llueve a cántaros. O sea que está lloviendo demasiado, así muchísimo, como hace 3, 4 días me parece, en la madrugada, no recuerdo el día exacto, que así llovió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, diríamos en inglés, it's raining cats and dogs. Yes, it's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. ¿Sí? Está lloviendo a cántaros. ¿Sí? O llueve a cántaros, llueve muchísimo. Bien. El siguiente también es otro idioma en inglés. That it is hold your horses. Hold your horses. Hold your horses. What is hold your horses? Have you ever heard hold your horses? ¿Alguna vez escucharon esta frase? Hold your horses? ¿No? Bien. Hold your horses. Hold your horses. Hold your horses. As you know, horses es caballos. ¿Sí? En hold sería como esperar, mantener. Pero en inglés, hold your horses es, por ejemplo, cuando tienes un amigo que está hablando demasiado y está muy activo y está diciendo esto y el otro y no deja de parar. Entonces tú le dices, hey, hold your horses. Hold your horses. Just hold your horses. Like, tranquilo. Tranquilo, relájate. Cálmate, ¿sí? Entonces, cuando tengas alguna persona que esté hablando mucho, que dé demasiada información, pero no lo entiendes, ¿qué decimos? Hold your horses, ¿yes? Hold your horses, hold your horses, ¿yes? Hold your horses. Tranquilo, con calma. Calma tus caballos, sería literalmente, ¿sí? Pero recuerden, no lo dijimos literalmente. Entonces, hold your horses. Hold your horses, tranquilo, ¿sí? Y bien, la última del día de hoy sería una que todos los jóvenes, niños y posiblemente algunos conocen, que sería let's piece. Piece of cake. Piece of cake. Pedazo de pastel. Piece of cake. What is piece of cake? Piece of cakes. Ahí, si están con sus niños, pregúntenle qué es piece of cake, porque seguro ellos ya saben qué es piece of cake. Pues bueno, piece of cake es otra expresión en inglés muy utilizada por jóvenes y adultos, obviamente también puede ser en la lengua inglesa, que significa, o que sería en español como a un niño. ¿Ok?
piece of cake sería como quitarle un dulce a un niño, ¿sí? Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake, como quitarle un dulce a un niño. Piece of cake, ¿sí? Y hay otro que es muy parecido, que es easy peasy. Muy parecido a este, ¿sí? Pero este es más común. Piece of cake, como quitarle un dulce a un niño. Piece of cake, hold your horses, cats and dogs, and any other, ¿ok? Bien. Esto sería todo de mi parte, chicos. That's it for today. Thank you for watching me, for watching Alo, for being part of the school. And remember, like to our page and share it with others. Share your knowledge, share your experiences, and share that you are learning so far, okay? Compartan sus experiencias, compartan sus experiencias y todo lo que han aprendido hasta ahorita, ¿sale? So thank you very much for watching us today and see you next time. Bye bye.